cuenta su historia, me cuenta lo que sabes. Y ella dice, esa fotografía, mismo que no exista, produce su efecto, como si existiera. Incluso la idea de que él lo dijo textualmente, la fotografía y la historia son hijas del mismo siglo, como si a la propia historia no pudiera ser pensada más de la manera como había sido pensada antes de la fotografía. Y que finalmente la fotografía había cortado la historia en dos. No era posible hablar de una continuidad histórica entre lo que existía antes de la fotografía y lo que va a existir después, en el ámbito de la visualidad y en el ámbito de la propia concepción de la historia. Mucho de lo que lo vamos a ver, creo, en el MOOF, es algo que se desarrolló desde los proyectos que han presentado, pero el proceso ha producido muchas evoluciones y cambios y nuevos entendimientos y versiones de lo que pensaban. Y eso se puede ver porque los proyectos tienen hoy mucho más en común como grupo de lo que tenían cuando empezaron. Entonces, una cosa que trabajamos en esos 2 días fue qué hay de común en nuestros proyectos. Y claro, hay un concepto común que lo concluimos que es el concepto, una palabra rara, que es la palabra presentificación. Hacer presente algo que no está, que no es introducción, no es presentación, no es una indicación, pero es algo que hacer presente una ausencia, tornar así, digamos así. Entonces, todos los proyectos tienen de algún modo alguna relación con eso. Digamos, son poéticas de la presentificación, como el vestigio, la huella, el rastro. La idea de vestigio, de un rastro, de algo que dejó huellas en el espacio, pero no está más aquí, es que la fotografía lo encuentra. Hay la idea de testimonio también. Cuando tú no tienes más vestigio, no hay trazos, no hay nada, la voz de alguien viene y dice, yo he visto, yo he vivido, yo sentí. Entonces hay muchos trabajos donde la voz interviene. La voz, que hay audio interviene ahí. Aportaba ella que pensaba que se complementa, claro, sí. Cómo siempre se complementa por el opuesto, ¿no? Que también lo veíamos ayer, ¿no? En este caso, el recuerdo con el olvido, ¿no? Cómo lo limita, ¿no? Cómo lo limita, cómo lo contiene y cómo lo sostiene también, no sé, me parece que se presenta más o menos en todos los trabajos. Mi trabajo creo que particular, todos los trabajos están en esa región de tránsito entre la fotografía como un espacio de imaginación, ficción, fabulación, ¿sí? y invención, pero también buscando una poética que viene del trazo, del vestigio del que quedó ahí. Alejandra tenía ya su objeto principal, que eran las chicas con que en general trabaja. Y Paula, que es una escritora, investigadora, se asoció a ella en la concepción de ese trabajo que se va a mostrar ahora, que son las chicas en el cárcel, más con las chicas en libertad después del cárcel. Entonces, hay todo un trabajo de fotografía, pero también de historias que escriben sus percepciones. No es un trabajo apenas visual en ese sentido. Es un trabajo que investiga sus sentimientos y su manera de estar en el mundo ahora que no están más en el cárcel.
Cecilia y Adriana son las fotografías que han encontrado en el mercado y que han buscado recrear imaginariamente una historia para ellas. Y una historia llena de misterios. Ahí claramente lo que hace falta es esa familia que se perdió enteramente, quedaron las imágenes. Entonces trabajaron en una reconstitución, pero una reconstitución fabulativa de esas imágenes. Se compraron un conjunto de fotos cualquiera, pero era un grupo, era una familia. Y cuanto más afinidad tú ves en ellas, más vacíos entre ellas tú ves. ¿Quién la sacó? ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa mujer? Y cuanto más indicios tú ves, más espacio hay para imaginar conexiones. Entonces es una historia que se crea por la fuerza de las imágenes. Entonces han elegido imágenes muy que tenían esa carga de misterio. Lo interesante pero de los trabajos de ellas es que sus explicaciones de las fotografías, su historia, nos pone más misterio todavía y no menos, no es un aclaramiento de las fotografías. Debía ser la noche más que cuando tenía 5 o 6 años, viejos inviernos, estaba comenzando la década de los 90. Cuando éramos chicos siempre íbamos para la casa de mi abuela en las vacaciones de enero o en las vacaciones de julio. Mi abuela vivía en Caraguatá. Mi abuelo tenía un taller que estaba lleno de piezas, de aparatos desarmados, de herramientas y varios inventos que tenía mi abuelo a medio armar, ¿no? Máquina de recordar, experimento, es probablemente el experimento más conceptual de grupo, todo, porque tiene una suposición de que hay una memoria infantil colectiva que se podía revivirla de alguna manera. Es curioso porque no es fotógrafa, es psicanalista. Creo que nunca ha trabajado con fotografía en el sentido más estricto y eso también fue interesante en el proceso porque mi grupo no estaba solamente con fotógrafos profesionales, había poetas y había gente de literatura, y había psicanalistas como entonces eso fue muy rico también. El trabajo de Fernando Schmidt, lo único que tenía, creo, cuando llegó, era que quería trabajar con su colección de pequeños objetos. Pero eso no tenía forma ni exactamente una propuesta. Eso se desarrollando ahí. Y lo último que vi me pareció muy bueno. Es entender que la fotografía no es un registro de esos hallazgos, pero una destinación, como se deseasen estar en una fotografía. Son objetos insignificantes, a veces fragmentos de otras cosas, pero que están como un tratamiento de retrato aristocrático, digamos, de museo y todo. Pero todo muy chiquito. Entonces también hay una cuestión de las escalas, también es aristocrático, pero chiquito. Y es insignificante, pero con un tratamiento exageradamente valorativo.
creo que desde el inicio tenía ganas de hacer algo con esa ciudad, no sé, pequeño distrito de Montes, donde quedó esa fábrica, se cerró repentinamente. Entonces es uno de esos trabajos donde esa sensación de vacío es la más fuerte que hay, porque es una ciudad entera que súbitamente tiene su lógica de existencia, su razón de vivir desaparecida. Como en 24 horas no hay nada. No hay fábrica, no hay empleo, se van todos. Y esa... creo que también era un proyecto muy desafiador, que era traer un testimonio de ese desaparecimiento, pero también de la permanencia en la memoria, de la permanencia en las personas que ahí viven, y de una cierta perspectiva de futuro también, ¿no? No solamente un testimonio del pasado, pero el testimonio de un futuro que estaba para llegar y no vino. Entonces eso creo que es más desafiador de su trabajo. Milagros fue una sorpresa tan buena. Para mí era fascinante. Y tuve inmediatamente un concepto desde el inicio que me parecía un concepto muy especial, muy maduro incluso, que era la idea de que Montevideo era una escenografía para una película que no se terminó de filmar. Y entonces estaba en busca de esos trazos. Creo que es una de las visiones más fuertes de la idea de la conjugación de fabulación, ficción y trazo y vestigio. Porque es como no hay una fabulación a ser creada después. Hubo antes, hubo un sueño colectivo, pero solo vemos sus trazos, sus materiales, sus restos materiales de esa ficción que no se completó. Entonces es muy interesante como concepto. Y fue el primero, creo que surgió, creo que ya como concepto fue el primero que surgió en el grupo, como para mí me pareció ya acabado. Sí, en el momento en que logró esa idea, tenía una idea. María Fernanda es de Chile, vive en Argentina, tenía, creo que desde siempre, él es artista gráfica también, entonces su trabajo tiene un diálogo con una idea de una ilustración para un libro que va a publicar, de una escritora mexicana.
casi todos tienen un trabajo con el texto muy, muy fuerte en el grupo, ¿eh? En general, un texto que proviene de las imágenes, que viene de ahí. Pero con Fernanda no. No, Fernanda, el libro vino antes y el problema era cómo traducir la fuerza de ese personaje, Lilus, del romance, de la novela mexicana, en chicas actuales. Ahí, que ahí están. Eso sí. No sé por qué, pero me impresiona más esta imagen que la anterior. Quizá porque es como mucho más, no sé si solemne, la naturaleza como protestando o poniéndose furiosa. Y en realidad ahí como que sentís como que implica mucho más que una persona o unas pocas personas. Es como cuando estás en el medio del mar ahí solo y te sentís una nada. Frente a eso también, es como que te sentís una nada. Es muy fuerte. Su idea era poner unas fotografías a prueba con el público y hacer testimonios que comprenden. Un poco había un experimento de ingeniería sociológica, no sé, un experimento sociológico de lectura de las imágenes. Creo que es el trabajo que está más cerca de la idea de una investigación de los efectos, del impacto de ciertas imágenes, de dónde viene su fuerza, de dónde viene su poder. Eso es el trabajo más literal que tengo en ese sentido. En el sentido de la pregunta, ¿qué puede una fotografía? Bueno, han investigado eso como si tomasen unas fotografías clásicas o más o menos conocidas y buscasen ver cómo reaccionan las personas a ellas. Diego y Claudio es una aventura increíble en ese personaje que es el técnico forense que imagina que descubrió una propiedad increíble de la sangre, propiedades fotogénicas en la sangre que van a revolucionar el testimonio en los tribunales, los homicidios, todo. Es una fantasía enloquecida de alguien en los 50 en Uruguay. Y ellos tienen toda una documentación, ha sido una investigación. Entonces es un trabajo, para mí es un trabajo ejemplar de esa elaboración desde los vestigios, literalmente, porque se trata de criminología. Es un trabajo de ficción, fabulación criminológica, de forense. Entonces es la idea de una aventura que está destinada a fracasar. Sí, pero tú no puedes dejar de irse ahí. Y creo que esa es la aventura de los artistas también. Saben que el fracaso es más probable que el suceso, que puedes volver de manos vacías, sin nada, pero no puede dejar de irse. Y creo que eso fue para mí fue lo mejor de esta experiencia, que se fueron ahí y sacaron algo.
y lo están exhibiendo, lo están mostrando, han traído, y el riesgo de irse, que es lo más importante. Entonces, que no tenga perdido ninguno, para mí ya es un suceso. Que se fueran todos y volvieran con algo a esa expedición que tiene todo para fracasar. Entonces, para mí estoy feliz, contento con eso.